El doctor Gustavo es doctor en filosofía por la UNAM. Muy amable. Gracias, Fabiola. Agradezco la oportunidad que tengo de compartir con todos ustedes. Quizá retomar algunas de las cosas con las que concluíamos los debates anteriores. La reacción de grupos, si nos vamos al terreno empírico, como las madres buscadoras, las madres de las cazuelas, en fin, todos los movimientos de lucha por la tierra, normalistas rurales que también tienen un compromiso político incisivo. O sea, no podemos verlo solo como una reacción a la vacuidad. Platicaba yo con el doctor Toshki. Considero que ahí, y no solamente, digamos, son movimientos comprometidos con la acción. Esos espacios también son espacios de generación de conocimiento, no solamente de estudio de la antropología o de la sociología, ¿sí? Sino son, es decir, ese tipo de movimientos los queremos explicar con lo que las disciplinas ya nos dan como herramientas para poder entender esa serie de reacciones, y los dejamos simplemente como un solo efecto. No, son lugares de reacción, lugares de pensamiento, lugares de generación de conocimiento y lugares de sanación sobre todo, ¿sí? Evidentemente son líneas de sanación que nada tienen que ver con las genealogías aquí trazadas, y que a lo mejor pueden parecer genealogías mínimas, ínfimas, que no se deben tomar en cuenta porque se imponen los grandes metarrelatos, ¿no? Entonces ahí hay toda una ruta de actividad o activismo o compromiso político, toda una ruta de generación de conocimiento. No son solo espacios de estudio, sino espacios de generación creativa de conocimiento, con epistemologías completamente distintas a las que normalmente estamos habituados. Y finalmente son, lo vuelvo a repetir, espacios de sanación. Yo estoy pensando en aquel hecho de aquella mamá que encuentra no a su hijo, esta búsqueda de las madres buscadoras, sino encuentra al verdugo de su hijo y va y lo entrega a la madre. ¿Sí estamos? Yo no sé si ese es un acto sanador o es un efecto de la vacuidad, o ¿cómo se explica eso? ¿Cómo podemos entender eso? Sino como, yo diría, como un acto altamente sanador, creativo, y que tiene un, digamos, y para el cual lo que las disciplinas ofrecen no alcanza la explicación. Entonces, habrá que buscar otros espacios discursivos para poder entender eso, digamos, que está más allá de lo que la ciencia antropológica o la ciencia sociológica puede, con sus herramientas, puede explicar, ¿no? Bueno, eso sería uno. Lo segundo, celebro que aquí en la Universidad de Chapingo se transite, digamos, a una dimensión de interdisciplinariedad. Y estos espacios también nos permiten prolongarnos no solamente a la interdisciplinariedad, o transitar no solamente a la interdisciplinariedad, sino a la transdisciplinariedad. Digamos, todos nos movemos en nuestra disciplina. Aquí ahorita estaba escuchando que hay por ahí algunos cursos de estética. Ahorita hay un curso de pues, salud mental, o que debatamos acerca de lo que es la salud mental. Entonces vemos ahí cómo comenzamos a situar espacios fronterizos o de confluencia entre filósofos, sociólogos,
ingenieros, antropólogos, y esto yo pienso que es muy enriquecedor. Entonces celebro que en la universidad pues se abran estos espacios y pues muchas gracias por invitarme, ¿no? Ok, no sé si se me está escapando por ahí alguna otra cosa con la que quería entrar, pero bueno, entonces les agradezco mucho. De hecho, la ponencia que yo voy a presentar va muy próximo a lo que sería el pensamiento decolonial, que es un espacio discursivo, divergente y antidisciplinario. Es decir, no está aceptado como una disciplina que se enseña en las universidades. Lo mismo los estudios culturales, el feminismo. Esto nos permite ya colocarnos en otros espacios discursivos que están situados, digamos, en la transdisciplinariedad o más allá de la disciplina. Entonces esto va a permitir que aquí podamos movernos en esta oportunidad de la disciplina a lo interdisciplinario y de lo interdisciplinario a lo transdisciplinario. ¿Ok? Un poco así nos vamos contagiando todos, ¿no? Bueno, entonces, comienzo. Haré alusión a... yo trabajo con docentes. Soy filósofo. Me decía el doctor Enrique Dussel, la filosofía no piensa la filosofía piensa la realidad. Y, digamos, la misma docencia ya es el mí, no un acto de pensamiento, sino una actitud pues, de transformación crítica, ¿verdad? Con los docentes con los que comparto y con los que convivo. Voy a hacer alusión a una de las tesis más recientes de una de las alumnas, porque va precisamente en esta línea. Hemos intentado generar investigación no desde lo cuantitativo, no desde lo cualitativo, no desde lo cuantitativo, sino desde lo locativo, como una especie de recuperación del sujeto que desde su lugar piensa, ¿sí? Bueno, una vez dicho esto, pues comienzo, ¿no? La salud mental a debate, rutas críticas sobre el bienestar, el cuidado y la vida saludable. Yo, cuando me convocaron, pedí que me situaran en este eje, epistemología sobre el bienestar, ¿no? Espero, pues, contribuir a una reflexión al respecto, aprovechando este espacio de diálogo para nombrar de otra manera lo que en la actualidad se demarca dentro del campo semántico de la salud mental. Intento contribuir un poco a este debate. Ya me presentaron, permítanme repetirlo, me llamo Gustavo, soy doctor en filosofía, egresado de la UNAM, trabajo en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, tanto en el programa de maestría en investigación de la educación, como en el doctorado en ciencias de la educación. Convivo con compañeros que han sido disciplinados en las distintas ciencias, tanto en el doctorado como la maestría, son tutorales. Tenemos la oportunidad de convivir con los estudiantes a lo largo de los 4 o 6 seminarios de investigación que los programas contienen. Generalmente doy el curso de epistemología con que abre cada programa. Seminario en epistemologías de las ciencias de la educación en el doctorado y de epistemología, teoría e investigación en la maestría. El propósito de los programas en los que participo es generar conocimiento. Hay, por tanto, una relación entre investigación, epistemología y generación de conocimiento. No hace esto mismo un terapeuta. Investiga,
para conocer y generar conocimiento. Con los alumnos y alumnas ensayamos en los seminarios de investigación distintas estrategias de conocimiento. Las estrategias de conocimiento en su variabilidad dependen del espacio discursivo desde el que te sitúas, que puede ser un campo discursivo disciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario. La transitoriedad por estos espacios discursivos surgen y se dan por desplazamientos dados en las subjetividades que investigan. Es decir, estamos muy cómodos a veces en la disciplina y cuando queremos variar y movernos hacia otros, hay desplazamientos que hay veces que nos complican un poquito. Lo mío es una invitación, acaban de utilizar la palabra provocación, para iniciar estos desplazamientos. ¿Ok? Así he transitado de la filosofía como disciplina a espacios discursivos divergentes, como el feminismo, el pensamiento decolonial, el pensamiento de frontera y los estudios culturales. Y esto en la búsqueda de otras genealogías o de genealogías múltiples para la generación de conocimiento. Desde lo que Walter Miñolo llama heterogeneidad histórico-estructural. Pensar que solamente hay una ruta para hacer conocimiento o pensar que solamente haya una ruta de sanación es demasiado estrecho. Por eso pongo sobre la mesa esto que Miñolo llama, hay un libro de Miñolo que es La idea de América Latina, y ahí él habla de la heterogeneidad histórico-estructural. Cito a Miñolo porque la historia es un conjunto de nodos históricos estructurales heterogéneos y no una sucesión lineal de acontecimientos. Porque si consideramos la historia como un conjunto de nodos en el que se despliega la heterogeneidad histórico-estructural, disponemos de una base teórica en la perspectiva de las historias locales. Por eso me interesan más las historias locales que los grandes metarrelatos. Y esto me lleva, digamos, tanto en este caso, para hablar de epistemología, a epistemologías dependiendo del lugar de enunciación. Entonces podemos hablar no de la epistemología, sino de epistemologías. De este modo, en las estrategias de conocimiento para la investigación, intentamos superar la monogenealogía excluyente de la tradición occidental, o su gran relato en el modo de hacer ciencia. Relato reportado, por ejemplo, en el libro clásico de Thomas Kuhn, Las revoluciones científicas. Es un gran metarrelato, ahí se apropian de la historia y se apropian del modo de hacer ciencia, ¿no? Intentando situarnos en la perspectiva de las historias locales, abriendo así a la geopolítica del conocimiento. Este tema es muy importante. A mí me interesa más que recuperar la historia en su sincronía, la espacialidad como punto de arranque para la construcción de conocimiento. Diría Miñolo, soy desde donde pienso. Soy desde donde pienso. Proponemos, pues, pasar de lo cuantitativo, pues aquí se venera lo cuantitativo en Chapingo, digamos, esta dimensión numérica a través de la cual se explican los fenómenos y se tiene control. ¿Estamos? Y hay veces que cuando se pierde el control, surge la angustia.
lo mejor por eso estamos aquí algunos, ¿verdad? Porque tenemos angustia y porque hemos perdido el control de algo y no es tan fácil tener control de lo humano. ¿Estamos? Entonces proponemos pasar de lo cuantitativo y cualitativo que rige la epistemología a lo locativo. Ya lo dije. A lo locativo múltiple para la generación de conocimiento. Cada espacio-mundo tiene su propia manera de generar conocimiento como justificativo de ese todo cultural. Yo no estoy hablando del mundo, sino de múltiples mundos. ¿Estamos? A propósito de lo cuantitativo, pero sobre todo de lo cualitativo y de su vínculo con la hermenéutica e interpretación, con la que se mueven las ciencias del hombre, traigo a colación el uso que el psicoanálisis, en cualquiera de sus vertientes, hace de este supuesto básico con el que se mueven las ciencias de o sobre el humano. Hay una coincidencia del psicoanálisis con las ciencias humanas tal como las ha entendido Occidente. Y esa coincidencia básica es este supuesto teórico, lo hermenéutico interpretativo. Es muy probable que el psicoanálisis, con todos sus supuestos teóricos y con la capacidad heurística o de interpretación del psicoanalista, tenga su lugar en la búsqueda de la salud mental como herejía disciplinaria, en el gran metarrelato científico, pseudocientífico de la modernidad, situándose en esta línea genealógica. Sí, entonces hay un debate un poco como negación del otro para reafirmarme yo y negación del yo para reafirmar al otro, tal, exactamente en una misma línea genealógica, utilizando exactamente la misma herramienta, ¿ok? Pero ¿quién es Hermes? Digo, a lo mejor a los que estudian ciencias duras tendría que hablar de otro mito que les constituya. Sin embargo, como estamos hablando de salud mental, pues entonces me pregunto quién es Hermes. A lo mejor yo no sé, me tengo que ir a la tradición griega, no sé a quién le prendía veladoras Pitágoras o no sé, pero tiene que haber algún supuesto mítico que fundamente a todos aquellos que estudian ciencias duras. Yo me voy al dios mítico griego que fundamenta tanto las ciencias humanas, tal como se han entendido, como el psicoanalista. ¿Quién es Hermes? Dentro de la mitología griega, Hermes es el dios olímpico mensajero de los viajeros y las fronteras, tanto físicas como del conocimiento, de los oradores y del ingenio. Vuelvo a reafirmar, estoy situando la relación psicoanalista-paciente como guiada y orientada por la hermenéutica e interpretación como supuesto básico de la epistemología que guía las ciencias del hombre. Las ciencias del hombre. A este respecto, una de las estudiantes que acaba de titularse recientemente en su intento de alejamiento de las metodologías cuantitativas de la investigación occidental, escribe. Evidentemente, esta alumna ha sido orientada por todo el discurso decolonial feminista. He tenido que desplazarme. Me sé al dedillo por lo que sería la filosofía. Tengo por ahí otros estudios, me sé la teología al dedillo occidental, pero he tenido que desplazarme. Esto es bastante complicado, ¿ok? Y desde ahí, desde esa estrategia de conocimiento, convivíamos en los seminarios de investigación. Por eso, todo lo que voy a comenzar a escribir
tiene esa ruta, ¿ok? Por eso va a hablar en contra de Hermes, por todo lo que vengo ya diciendo, ¿no? Dice ella, Hermes, por tanto, no es suficiente para acercarme al texto, oral o escrito. Aunque algunos aspectos suyos me subyugan, como que se mueve en lo oculto el espíritu del cruce y las fronteras entre mi lectura y los textos. Sí, yo también he visitado la oscuridad y también he visitado las fronteras, pero me doy cuenta de que Hermes es un dios de paso. Él solo anuncia y se va. No se queda con la gente, porque no es uno de nosotros, sino un Dios que nos ve desde arriba, que observa a los humanitos de la tierra. Destaco aquí el endiosamiento del hermeneuta y la verticalidad de su acción interpretativa. ¡Wow! Endiosamiento del hermeneuta y la verticalidad de su acción interpretativa. ¡Wow! Ser hermenéutico es buscar lo oculto en el texto. Es estar en la frontera entre mi mundo y el del autor, al trabajar sobre el texto, resultando la interpretación de un modo tradicional, para encontrar la verdad. Pero, se pregunta ella, ¿y la conexión? ¿Y la comunidad? ¿Y el cuerpo? Se destaca aquí la humanidad situacional, corpórea, cárnica del hermeneuta, la horizontalidad conectiva y la relación política comunitaria de todo encuentro terapéutico. Se propone el vínculo entre consultorio y política, o se exige el compromiso político del terapeuta. Por eso ella se pregunta por la conexión, la comunidad y el cuerpo. Digo, es que algunos terapeutas, como son dioses, no tienen cuerpo. ¿Sí estamos? En fin, ya, si comenzamos soy desde donde pienso. Entonces, si el punto de partida es que pienso y razono desde mi cuerpo, entonces eso lleva ya a otra lógica. La hermenéutica así entendida, o sea, la que sigue la verdad, es parte de los conocimientos que se generan en la razón y en la mente, por lo que necesito desplazarme de ella, desprenderme de a poquito para buscar formas otras, para poder entrar a las oscuridades. Cita ella a una autora. La doctora María del Socorro Gutiérrez Magallanes apunta a un modo u otro de entender la hermenéutica, cuando retoma los planteamientos de Chela Sandoval, discurso chicano feminista, Chela Sandoval. O sea, soy muy claro cuando digo estoy hablando desde aquí. Yo sí soy muy claro, muchas veces ocultamos desde dónde hablamos, porque en realidad cuando ocultamos o nos ocultamos de dónde hablamos, porque consideramos que si saben desde dónde hablamos somos vulnerables. Entonces, pero es muy importante saber desde dónde hablamos. Entonces, ella habla de Chela Sandoval. Voy a comenzar a proponer más adelantito, aparte de Viñolo, a Gloria Anzaldúa. Digamos, es otra pensadora feminista, decolonial, que va un poco en la misma ruta de Viñolo, ¿no? Entonces ella cita, la doctora María del Socorro Gutiérrez Magallanes apunta un modo u otro de entender la hermenéutica cuando retoma los planteamientos de Chela Sandoval.
sobre la conciencia oposicional derivada de una forma diferencial de conciencia por parte de las mujeres de color feministas y las estrategias de construir alianzas desde una visión del mundo del amor, que va más allá de lo erótico, situándose en lo ético-político. Quizá desde ella se da una conexión surgida de más allá de la interpretación racional de significados, siendo más una hermenéutica de sentimientos vinculantes a partir de lo obscuro encontrado en lo escrito. Evidentemente tengo que dejar la luminosidad de la ilustración y de la modernidad para avanzar hacia lo oscuro. Por otro lado, Mignolo dice que la opción de colonial presupone desprenderse de las reglas del juego cognitivo-interpretativo, epistémico-hermenéutico, de los espejismos de la ciencia y del control del conocimiento. Este control se ejecuta mediante categorías, instituciones o normas disciplinarias, que hace posible la presunción de objetos, eventos y realidades. Y con ello Mignolo propone desprenderse de la hermenéutica como palabra y de sus lógicas y del uno mundo que ella trae consigo. Es así entonces que la hermenéutica desde Europa, desde la metodología cualitativa de la academia tradicional, también puede ser cuestionada. Sigue hablando ella. Oh Dios Hermes, Señor que rescatas lo oculto y proteges los caminos, mensajero de los dioses, viajante entre las fronteras divinas y mortales, llevando tu mensaje divino, omnipotente y unilateral. Me desprendo de tu culto. No quiero ser una hermeneuta. Mejor seré una nepantlera. Y aquí entra Anzaldúa. ¿Estamos? Suena un contraste entre, digamos, el modo en que ella misma se está situando para interpretarse como sujeto que después va a convivir o va a estar en una dimensión de horizontalidad con sus sujetos copartícipes de la investigación. O sea, como sujetos copartícipes de la investigación son los sujetos a los que estoy yo estudiando. No, nepantlera. Es muy distinto ser hermeneuta a ser nepantlera. Aquí algo, un breve paréntesis. En él hay un libro de Anzaldúa que se llama Luz en lo oscuro. Está traducido. Y en ese libro ella habla de los estados de conocimiento. Uno de esos estados de conocimiento para Anzaldúa es Nepantla. Evidentemente nos choca porque pensamos que como Nepantla puede contrastarse con hermenéutica, cuando hermenéutica tiene una súper tradición. Y comenzamos como a minimizar una serie de conocimientos novedosos que surgen en nuestro propio contexto. Entonces, digamos, si quieren profundizar un poquito más sobre esto que ella prefiere ser nepantlera que hermeneuta, entonces habría que acudir a ese libro. Porque no soy una diosa, yo soy una mujer con carne, con sangre y aliento, como los que habitan esta tierra. Soy una más, pero yo también rescato lo oculto, no en los otros, sino primero en mí. La verticalidad en la relación con el paciente con el que es investigado
perdón, repito, la verticalidad en la relación con el paciente con el que es investigado se supera cuando el que investiga se escribe desde sus heridas, lográndose la conexión, alcanzándose la horizontalidad. Hay toda una ruta propuesta desde América Latina que se llama metodologías horizontales de la investigación social. Y todo el debate está en si se puede superar la verticalidad, se puede estudiar o hacer investigación con ellos o sobre ellos. Entonces, lo que estoy proponiendo yo aquí es si se puede dar una horizontalidad entre el que interpreta y el que es interpretado. Porque por aquí decían que muchas veces el que interpreta parece que no tiene historia, no tiene mundo y no tiene ningún tipo de dolor. Esto también va un poquito, para mí la conexión no es transferencia de vínculos, no es una dimensión de transferencia, porque entonces allí estaría todo el debate en una búsqueda de cierta objetividad del psicoanálisis. El psicoanálisis dice, no, es que yo me tengo que mantener cierta distancia, y entonces parece que el psicoanálisis quiere omitir lo que las ciencias sociales dicen, que el que investiga está implicado en lo que está investigando. Si tú estás investigando los daños de un paciente, estás implicado en eso que estás investigando. Es digamos, un supuesto básico de las ciencias sociales. Entonces el psicoanálisis dice, no, yo no tengo que tener absolutamente, digamos, ningún tipo de, tengo que mantener la verticalidad de cierta ruta cuantitativa de lograr ciertos niveles de objetividad. Entonces, hablar de horizontalidad, pues puede parecer, pues no sé, demasiado un exceso, a lo mejor, ¿no? Ok. Entonces la pregunta sería si, dice ella que ella no es una diosa, que es humana, que se acerca al oscuro. Los otros, en lo primero, o sea, ella quiere hablar desde sí, escribir o decirlo. Me toco mis heridas y desde ellas hablo. No protejo caminos como Hermes, sino los construyo para encontrarme con otros, en otros mundos, no para dar mensajes divinos, sino para el conversar, para el hablar sincero. Dice, soy nepantlera, que estando entre mundos practico el bilenguajeo y se transforma para estar en esos mundos o para alejarse de ellos. Pues no puedo, como dice en Saldúa, permanecer en un lugar encerrada, en una perspectiva o percepción de las cosas o una imagen de la realidad. Dice otra cita sobre las nepantleras de Saldúa. Como intermediarias entre varios mundos, las nepantleras hablan en lenguas. Captan los pensamientos, las emociones, los lenguajes y perspectivas asociadas con diversas posiciones individuales y culturales. Entonces me hago la pregunta. Nepantla, la palabra náhuatl, que significa estar en medio de dos aguas. ¿Estamos? Que de alguna manera va a establecer todo lo fronterizo. Cuando he hablado de la interdisciplinariedad, terrenos fronterizos. Por ejemplo, entonces ante esto, en su propia vida Ansaldúa es chicana, mexicana, americana, es queer. Dice ella que es fascinante ser macho y hembra al mismo tiempo.
Entonces, ella tiene fronteras psicológicas, tiene fronteras territoriales, entonces perfectamente está diciendo, soy nepantlera. Digo esto un poco para recuperar los múltiples mundos que habitamos. Ante esto, ¿qué es sanar? Desde la relación entre significado, sentido, interpretación y comprensión. Muchas veces la búsqueda de sentido cuestiona los significados vinculados a la interpretación como comprensión de un mundo. ¿Ok? Repito, significado, sentido, interpretación y comprensión. No hay interpretación sin marco de referencia. Entonces, el marco de referencia es la totalidad cultural. La totalidad cultural me impone unos significados que debo de seguir. Cuando los significados coinciden con el sentido, entonces podríamos decir que la persona desde sí misma hace suyo ese mundo, porque coincide, marco de referencia, los significados para que se interpreten y el sentido que ella quiere dar. ¿Estamos? Todo lo contrario. Cuando hay una... ¿Cuándo se da la no salud? Ok. Entonces continúo. Para poder... La no salud se da cuando el sentido que yo quiero dar no se corresponde con los significados desde los cuales me exigen interpretarme, desde este contexto mundo. ¿Sí estamos? Ella lo tiene muy claro. Para poder interpretar necesito un marco de referencia, el algo que todo lo comprende y donde los significados se interpretan. Si el sentido que el sujeto busca en el mundo coincide con los significados, entonces el sujeto está equilibrado y sano, pues coincide su sentido con los significados que el todo cultural le impone para interpretarse y actuar. Sin embargo, muchas veces el sentido no coincide con los significados que un mundo impone. El sentido en este sujeto apunta a otros mundos, a la construcción de los mismos. ¿Qué hace un terapeuta nepantlero moviéndose entre mundos? ¿Qué significado quiere imponer los de su mundo? ¿Pero hay solo un mundo? Retomo, ya para ir concluyendo, el título de la charla que comparto. De la japicracia del estar bien como funcionalismo al inner work que lleva al public act del sanamos algunos. Bien, cuando digo el estar bien, pues tiene que ver con quizá cómo logro que el sentido y el significado coincidan para que el sujeto sea funcional en esta lógica del capitalismo descrito por el doctor Toshki. Entonces lo repito, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra ser un sujeto funcional? Eso es lo que llamo yo, él hizo referencia a la japicracia de una manera más profunda. Sin embargo, lo que propone Ansaldúa sería el trabajo interior, el inner work, en esta dimensión de autoconocimiento a través de la escritura. Aquí es muy importante porque Ansaldúa no se sitúa en la oralidad, sino se sitúa en la escritura. Entonces Ansaldúa va a decir, hay que ir al cenote, hay que descender al Mictlán, hay que ir al oscuro,
Hay que enfrentarte con tu bestia sombra. ¿Estamos? Ese es el inner work, que es muy doloroso. Las alumnas, cuando partimos para hacer ciencia social, digámoslo así, o hacer una tesis de investigación, tienen que escribirse haciendo una introspección hacia sus oscuridades. Y esto es muy doloroso, porque mientras van escribiendo, en fin, es un poquito complicado. Y ahí están las categorías. Ahí están las categorías encerradas en su propia autohistoria para poder generar conocimiento. Muchas veces se devalúan y dicen, ¿a poco lo que yo digo es importante? Y lo que tú dices es importantísimo. ¿Ok? Bueno, entonces es el inner work. Ellas después, tengo una alumna que hizo un estudio sobre docentes pacientes oncológicas y su repercusión en la práctica laboral. Hace una descripción de su cuerpo, de su dolor, de las complicaciones que tiene, y después se conecta con otras en el campo de encuentro, y aquello que era un inner work, es decir, un trabajo interior en solitario, desde la interconectividad se convierte en acto público. Y ahorita están formando una asociación en la búsqueda de incidir en el cambio de condiciones laborales, ¿no? Entonces, por eso, si sano yo, sanamos algunos. ¿Sí estamos? Ok, voy concluyendo. La enfermedad psíquica surge cuando se da una tensión no resuelta entre el significado funcional del todo y el sentido como intento de liberación por parte del individuo de los significados que el todo cultural impone. La epistemología que explica individualmente el acto enfermo del sujeto, pregúntate si tu epistemología explica de manera individual. Es una epistemología como explicación del acto desviado que intenta descubrir las causas del malestar en la historia particular de la persona. El que acompaña en el proceso de sanación de esta epistemología de la fragmentación debería de preguntarse por sus vínculos o contubernio inconsciente con el sistema como todo cultural y descubrirse desde una epistemología sistémica como peón reproductor de un sistema que desde su lógica cruel enferma, no solo a quien él acompaña, sino a él mismo. Evidentemente no me quedo en la paz perpetua del pesimismo, diciendo cómo se da el bienestar sin sanación o la resignación de lo que hay. Estamos en discursos que tienen otra lógica. ¿Ok? El texto de Ansaldúa, recomiendo también, está en línea, La Frontera. Está muy buen libro, se lee, es extraordinario cómo ella no solo recupera su subjetividad, sino es capaz de construir su mundo. O sea, se recupera la subjetividad y se reconstruye el mundo. Ok. La búsqueda de epistemologías alternativas nacidas en espacios discursivos transdisciplinarios, como lo es la epistemología de frontera o la epistemología de la imaginación creativa en Ansaldúa, permite abordar el proceso de sanación psíquica superando la dimensión vertical del proceso y estableciéndose la horizontalidad de sanación. De esta manera, ante lo dicho y propuesto, podríamos preguntarnos si hay otras líneas epistemológicas para la generación de conocimiento que se alejan del gran metarrelato de la tradición occidental sobre la ciencia. Si hay otras líneas, hay también otras genealogías de sanación terapéutica del cuerpo, de la mente, del alma y del espíritu. Decir que no es quedarnos en nuestra zona de confort. Decir que sí existen exige para nosotros grandes desplazamientos, como los ya mencionados, abriéndose así rutas críticas sobre el bienestar y la vida saludable. Y con esto termino.